Bueno, este es el segundo video de la Canon R6. En el día de hoy vamos a estar viendo el menú de la cámara. Vamos a ver todas las configuraciones que podemos cambiar o modificar en cuanto a video. Vamos a ver cómo personalizar los diferentes botones de la cámara para video. Por ahí vamos a ver algunas cositas de foto, pero principalmente vamos a estar viendo todo lo que es el menú y la configuración de video, ya que la ruedita está puesta en el modo video. A ver si agarra el foco de esta Sony. Ahí estamos, está puesto en video. Así que vamos a ver el menú, cómo se ve desde la configuración de video. Tenemos conectado un cable HDMI porque al mismo tiempo que voy a estar hablando a la cámara y explicando lo que vamos a estar viendo, voy a estar capturando todo lo que se ve en el menú. Así que seguramente, a ver, vamos a hacerlo ahí. Entonces acá, en un ratito, van a ver todo lo que es la configuración del menú. Y bueno, vamos a empezar. Buenísimo. Lo primero que vamos a hacer es identificar el menú. Siempre en el primer menú vamos a estar viendo las configuraciones de la cámara. Eso significa la calidad de video, audio, el perfil de color, diferentes seteos que tenga que ver con el modo de grabación, que es el menú rojo, ¿ok? Entonces en el primer menú lo primero que vamos a querer hacer, donde dice Shooting Mode, vamos a entrar y vamos a dejarlo en M. Eso lo que nos va a permitir es poder cambiar la configuración de la grabación en cuanto a shutter, ISO y diafragma. Si no cambiamos eso, va a ser automáticamente todo a la exposición la cámara, y obviamente si vamos a querer hacer buenos videos, eso no lo vamos a querer. Vamos a querer estar en control. La segunda opción es la calidad de video, o también la selección de los frame rates que vamos a estar usando en 4K o en 1080. Un dato importante, no lo voy a hablar ahora, lo voy a hablar más adelante cuando haga el review en profundidad de esta cámara, es que solo vamos a encontrar el modo IPV para grabar acá. No tenemos el modo All-I, que lo tenemos en la EOS R5 y en la original la EOS R. ¿Sí? Esta cámara está limitada por ahora, hay que ver si los rumores son ciertos, pero por ahora vamos a tener solo la opción de IPV. Según Canon, van a lanzar un firmware update después de que en el lanzamiento varios usuarios se quejaron por no tener la opción All-I. No lo sabemos, vamos a ver si lo sacan en un futuro, pero bueno, el rumor está. High frame rate, esto significa que si tenemos la opción de Full HD, o sea 1080, acá activamos en Enable la función para grabar en 120 cuadros. Un dato importante, si con esta cámara grabamos en 1080 en 120 cuadros, no vamos a grabar sonido. La tercera opción es Movie Cropping, o es decir, la función de APS-C para grabar en el sensor en modo Super 35. En Disable grabamos en Full Frame, en Enable grabamos en Super 35. ¿Para qué sirve esto? Si llegamos a tener un lente que es APS-C de la línea Sigma, Tamron, Tokina, etcétera, etcétera, nosotros podemos habilitar esta función, y aunque el lente está hecho para otro tipo de cámaras, para cámaras Super 35 o APS-C, no veríamos la viñeta negra que normalmente vemos en esos lentes en una cámara full frame. Opción número 1. Opción número 2, si tenemos un lente 100 milímetros, podemos habilitar esta función para que el lente funcione como un 160 milímetros, porque estamos haciendo un crop de 1.6x. Y la última opción es la configuración de sonido. Podemos ponerlo en manual, en automático, podemos deshabilitarlo. ¿Por qué deshabilitaríamos que grabe la cámara sin sonido? La segunda opción es el nivel de audio. Podemos apretar acá y con la ruedita traerlo para abajo o para arriba. Y la última opción es el filtro del viento o el atenuador de viento, que si estamos grabando en exteriores en un día muy ventoso, activando esta función vamos a eliminar ese hiss o ese ruido que introduce el viento en los micrófonos. En la opción número 2 vamos a seleccionar ISO Speed Settings. Y obviamente en la primera opción vamos a seleccionar qué ISO tenemos. La segunda opción está muy interesante porque esta cámara tiene una muy buena función de auto ISO. Obviamente lo ideal es no usar auto ISO, pero en el caso de que usemos auto ISO podemos seleccionar el ISO mínimo y también podemos cambiar el máximo ISO de la cámara. La opción de ISO nativo máxima es de 25600 ISO y tenemos 3 funciones H o 3 funciones de High ISO que podemos activar. Obviamente si vamos a activar estas funciones, el ruido va a ser extremo, pero por lo menos la cámara nos da estas opciones para poder activar. En mi caso, yo el Max ISO, si tengo la opción de grabar en ISO automático, siempre la selecciono en 12800. O sea, no dejo que la cámara
me vaya a más de 12800. Prefiero tener una imagen oscura y después levantarla en post a tener una imagen totalmente granosa y que no la puedo usar. Obviamente, como les dije, esto es solo para funciones de auto ISO que casi nunca se usa, pero en el caso que querramos usar auto ISO, está bueno tenerlo. Y esta opción de HDRPQ funcionaría similar a cómo funciona el HLG de Sony o el HLG de Panasonic. No es lo mismo, este perfil es muchísimo más chato que el típico HLG que les dije. Funciona bajo el perfil de color BT2020, no funciona como Rec 709. No lo vamos a ver hoy, ya lo vamos a ver cuando haga el review de la cámara en profundidad, pero básicamente es casi como grabar en un perfil log. Se ve totalmente chato, muchísimo más chato que en una Sony o en una Panasonic. La otra opción a seleccionar, muy importante, es Highlight Tone Priority. Normalmente la cámara viene en off, yo siempre lo tengo en Enhance o D+2. Lo que va a hacer esto es que cuando estemos grabando en exteriores, los highlights, o sea el cielo o las luces súper altas, la cámara va a tratar de hacer lo posible en graduar o tener una graduación en lo que son los highlights. En inglés se usa mucho el Highlight Roll Off. Es cuando, por ejemplo, tenemos, a ver, un ejemplo, tenemos un cielo celeste y una nube blanca, y dentro de esa nube blanca hay diferentes shades, diferentes capas de blancos. Bueno, si el rango dinámico de esta cámara no llega a captar ese blanco tan fuerte que hay en los exteriores, esta opción de Enhance o Enable lo que va a hacer es va a tratar de graduarlo lo mejor posible. Entonces es una opción, como siempre dije, de falsear el rango dinámico dentro de una cámara. Vamos a ir al menú número 3. Obviamente cambiamos el White Balance, el balance de blanco. Podemos ponerlo en Auto White Balance o en todas las otras funciones que tenemos. Y dentro del Auto White Balance, Canon fue uno de los pioneros en hacer estas dos opciones de Auto White Balance. Después lo siguió Panasonic y después lo siguió Sony, que lo que nos va a permitir es elegir entre un balance de blancos al ambiente o un balance de blancos al tuxteno. Entonces nos va a permitir que el balance de blanco sea todavía más blanco que el balance de blanco normal que tenemos en cualquier cámara, que es el balance de blanco ambiente. Entonces va a darle prioridad a la luz tungsteno. Entonces vamos a tener un blanco un poquito más frío, ¿sí? Es una opción más que tenemos. Lo ideal es que nunca grabemos en Auto White Balance. Otra opción que yo uso mucho es el White Balance Color Shifter o el White Balance Correction, que lo que nos va a permitir es hacer un ajuste de tonos en el balance de blancos. Entonces, por ejemplo, si estamos grabando a plena luz del día, ¿sí?, y el sol está muy fuerte y estamos grabando una pareja o lo que sea en un lugar donde hay mucho reflejo verde, por ejemplo un césped o una pared verde, yo puedo entrar a este menú y con estas flechitas puedo cambiarlo al magenta. Entonces elimino el cast, elimino la reflexión verde y llevo todo hacia el magenta. Algo que siempre le digo a los chicos que graban conmigo es, si vamos a modificar esto, no se olviden una vez que lo modifiquemos, después de volverlo al centro o ponerlo otra vez en el punto original, porque muchas veces nos olvidamos y grabamos todo un evento con el White Balance modificado, y eso obviamente a la hora de corregir el color va a ser un problema. Picture Style o Picture Profile, acá van a cambiar los diferentes Picture Style. En mi caso yo lo que voy a cambiar es dentro del perfil neutral, ¿sí? Esto yo ya lo hablé en otros videos míos que hablaba de los perfiles de color de las diferentes cámaras. Lo que voy a hacer es poner el contraste y la saturación en mínimo, es decir, -4 de contraste, -4 de saturación y el resto lo dejo igual. Entonces este perfil de color neutral en -4 de contraste y -4 de saturación sería un perfil de color muy parecido al PP4, que sería el Cine 4 o el Cine 2 de Sony. Entonces, si tienen que empatar una Canon y una Sony, lo ideal sería que el perfil de color de la Canon esté en neutral o en estándar, pero en -4 de saturación y -4 de contraste. Y después vamos a ir a la parte importante de la grabación de video de esta cámara, que es el perfil log. Gracias a Canon ahora tenemos perfil log en 10 bits, vamos a grabar 10 bits 422 y podemos hacerlo en todos los frame rates y en todos los modos de grabación de la cámara. Así que una vez que activamos log podemos activar el View Assist, que básicamente es que en la pantallita de la cámara tengamos un LUT de log a Rec 709 para poder ver la imagen más contrastada y no ver esa imagen horrible gris que nos da el log, que no sabemos dónde estamos enfocando y si estamos bien expuestos o no.
Color Matrix, muy importante. Uno se imagina que, como es una Canon EOS R o Canon EOS, vamos a ir al Cinema EOS original. Bueno, no. Todo el mundo en toda la web recomienda no usar ese y usar el neutral. ¿Por qué? El Cinema EOS original hace algo muy raro con la saturación de colores. Es como grabar en log, pero los colores ya están saturados, o sea que básicamente elimina solo el contraste. Yo les recomiendo el neutral porque vamos a tener la menor saturación y el menor contraste para poder hacer las mayores modificaciones al clip en post. El Cinema original, como les dije, tiene contraste reducido, pero la saturación la mantiene. Es el estilo que Canon nos da el log. Yo no lo uso y la gran mayoría de los usuarios de internet tampoco lo usan y no lo recomiendan. Y luego en Characteristics o características vamos a entrar y vamos a poder modificar Strength, que es la nitidez, yo la dejo como está en 0, le pueden agregar hasta más 7, saturación y hue. Yo la saturación, como a mí me gusta jugar mucho con los colores y modificar los colores, la bajo al mínimo, así que la saturación la dejo en menos 4, no la dejo en 0 como viene. Y Color Space, obviamente vamos a poder elegir el Color Space BT2020 o Rec 709. Si vamos a hacer una edición, un export dentro del perfil HLG 2020, obviamente vamos a elegir el color BT2020. Ahora, si van a querer que el archivo final sea en Rec 709, obviamente van a poner Rec 709. Eso depende de cómo va a ser el delivery final o a quién le están entregando el video final y si quieren que en la grabación tengan el mayor rango dinámico para trabajar, no, el mayor rango dinámico no, la mayor latitud para trabajar en post. BT2020 van a tener un espacio muchísimo más amplio para trabajar en color, Rec 709 van a tener un espacio muchísimo más reducido para trabajar en color, pero la imagen ya va a salir un poquito más saturada y contrastada para hacer mínimos ajustes para que la imagen ya quede bien, haciendo los mínimos ajustes posibles como ya conocemos que Canon es. Canon lo bueno que tiene es que sin alterar mucho nos da una imagen muy fiel y lo que todo el mundo habla de Canon que es los skin tones, o sea los colores piel. Entonces si no quieren andar tocando mucho en post, cambian de BT2020 a BT709. El Clarity, dependiendo en qué perfil están grabando, está habilitado o deshabilitado. En el caso del log no lo van a poder modificar, pero en el caso de un perfil Rec 709 neutral o estándar van a poder modificarlo. Y básicamente el Clarity lo que hacen es agregar más o menos claridad a la imagen o en otras palabras más o menos nitidez, aunque no es nitidez. Pero si están trabajando en un perfil neutral y quieren agregarle un poquito más de nitidez en cámara, lo pueden hacer desde acá. Aunque si me preguntan a mí, nunca recomiendo grabar con nitidez digital dentro de cámara. Siempre lo ideal es grabar con la cámara en la nitidez como viene o bajarla y agregar la nitidez en el programa que estamos editando, ya sea Final Cut, Premiere, DaVinci, Avid, lo que sea. Pero siempre es mejor agregar la nitidez en post y no en cámara, porque en cámara nunca las cámaras hacen un buen trabajo agregando nitidez a el archivo digital que está haciendo H264, H265. La imagen se ve muy de videocámara, muy digital, así que no se los recomiendo. Luego vamos a ir al menú número 7, donde vamos a tener los diferentes modos de estabilización de imagen. Vamos a tener para prender el IBIS de la cámara, que es el estabilizador del sensor, y luego en Digital IS vamos a poder seleccionar Off, o sea que esté apagado, On, que hace un crop del 10%, y Enhance, que hace otro crop de otro 10%, o sea estaríamos cropeando un 20% a la imagen de la lectura total, que sería un 4K, donde por ejemplo un 100 milímetros, si ponemos la función de Enhance, estaría funcionando como aproximadamente un 120 milímetros. Esto sería algo parecido a en Sony activar la función Active Stabilization o estabilización activa, y la función en Panasonic que se llama IS Lock o Tripod Lock, que era una función muy buena que nosotros le decíamos modo trípode, porque literalmente cuando activabas esa función podías tener cámara en mano y la cámara quedaba totalmente estabilizada. Era una función muy buena. Lo otro que vamos a cambiar es el botón de disparo en el modo de filmación, y lo que vamos a hacer es que cuando apretemos el botón a la mitad tengamos un metering de la exposición de la cámara, y cuando apretemos el botón a fondo la cámara empieza a grabar o
pare de grabar. En el menú número 8 tenemos el Overheating Control y eso lo vamos a dejar en On, y lo que nos va a permitir eso es grabar un poquito más de tiempo sin que nos salta la alerta de temperatura de sensor. Es la misma función que tienen las cámaras Sony, de que podemos hacer que la grabación se estire un poquito más sin que nos salte la alerta de que la cámara está levantando temperatura. Luego en HDMI Display, acá viene un gran problema, que eso yo lo voy a hablar más adelante, que es que cuando tenemos un monitor conectado a la cámara no podemos hacer que en los dos monitores tengamos la imagen y la información. O es la imagen en un lado y la información en el otro, o viceversa. Y una de las cosas que deshabilitaron a propósito en esta cámara es poder grabar a través de un HDMI externo al mismo tiempo que estamos grabando en la memoria interna. Entonces, ¿se acuerdan cuando en el primer video les dije que Canon es Canon? Bueno, no hay absolutamente razón para hacer esto. No hay una limitación de hardware, no hay una limitación de temperatura. Es literalmente como Canon segmenta las cámaras para que uno intente comprar la C70 o la C200 o la línea Cinema EOS, que nos permite grabar a dos memorias al mismo tiempo. Entonces, ¿qué problema tenemos acá? Que si nosotros estamos grabando internamente en la cámara, en las memorias, y usamos un monitor externo como yo lo uso, prácticamente el display de la cámara queda deshabilitado, queda totalmente negro, y tenemos toda la información y la imagen de la cámara en el monitor. ¿Qué problema nos trae eso? Que si queremos usar el Touch Focus para hacer tracking, no tenemos habilitado el display. Entonces perdemos esa función. El autofoco va a andar, va a funcionar todas las funciones de autofoco, va a funcionar la función de detección de rostro, vamos a poder traquear, pero con el joystick, ¿sí? Lo cual obviamente va a ser medio incómodo. No vamos a poder tocar la pantalla para traquear el sujeto. Esa es una de las cosas que muchos le están pidiendo a Canon que cambie en los próximos firmwares. No creo que lo hagan, es su manera de segmentar. Ni siquiera la EOS R5, que es una cámara superior a esta, lo trae. Solo te permiten o un monitor o otro monitor. Y si grabás en un monitor externo, no podés grabar interno. Si grabás en la cámara interna, no podés grabar en un monitor externo. En la única cámara que eso está habilitado es en la R5. En la R5 sí te permiten, como tiene salida RAW HDMI, te permiten grabar internamente y poder salir a un Atomos Ninja 5, por ejemplo, externamente. En la R6 lamentablemente no se puede. Y otra cosa que vamos a hacer es activar el timecode, porque el timecode nos va a permitir sincronizar el video en post, y también en mi caso, que yo estoy usando en el monitor Small HD, cuando ponemos Rec Run, lo que nos va a permitir el timecode es que en el momento que yo aprieto Rec, en el monitor, por la metadata que manda la cámara, me va a poner un cuadrado rojo alrededor de la imagen, y eso me va a ayudar a mí a saber que estoy grabando. Entonces es una opción extra que se le puede poner al monitor externo que estemos usando para que nos avise que estamos grabando y no que pensaste que apretaste Rec y no lo apretaste, como muchas veces nos puede pasar. Vamos a ir al segundo menú, que es el menú magenta, donde están las funciones de autofoco. Y en el método de autofoco acá podemos ver carita más tracking y todas estas otras funciones que tenemos. Lo que nos va a permitir este tracking es que podamos seleccionar entre una cara y un objeto que podemos traquear tocando la pantalla. Recuerden que si estamos usando un monitor externo, eso va a quedar deshabilitado. Es un bajón, pero bueno, yo muchas veces desconecto el monitor externo para poder usar el tracking. Una vez que hago la toma que quería traquear con el dedo, vuelvo a enchufar el monitor externo. En la segunda opción vamos a decirle a la cámara qué queremos que la cámara traquee en cuanto a cara. Si queremos que sea persona, que sea animales o sin prioridad. O sea, que la cámara detecte una cara y nosotros con el joystick vayamos cambiando de cara. Algo súper importante que tienen las Canon, no las tienen las Panasonic y no la tienen las Sony, es que con el joystick nosotros podemos seleccionar qué cara la cámara queremos que traquee. Entonces vamos a suponer que en una escena, en una situación, hay 5 caras diferentes. Nosotros podemos con el joystick ir cambiando la cara que va detectando la cámara, y en esa cara apretamos el joystick para adentro, vamos a hacer un lock de un track focus en esa cara y automáticamente la cámara siempre va a enfocar esa cara. Entonces, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, una entrada de una novia. Tenemos el autofoco, ponemos que la cámara traquee caras, pero va a haber un montón de caras en la escena. Entonces, en el momento que detectamos la cara de la novia
y la seleccionamos, apretamos el joystick para adentro, le hacemos un lock a esa cara y por más que se cruce una persona por adentro o el sensor vea una cara que está más predominante en el frame y quiera cambiar a esa cara, bueno, por suerte este modo de traqueo no lo va a hacer y siempre va a estar en una cara. Eso es algo muy bueno que las Canon tienen, que no lo vi en una Sony, hay que ver si lo tiene el A7S3, por ahora no lo vi. Lo único que tiene el A7S3, que es igual al A7 III, es que vos podés hacer tracking de caras tocando el LCD, pero no es lo mismo, porque una vez que vos traqueas la cámara te bloquea a esa cara, perdón. En cambio, con una Canon, yo cuando quiero que deje de traquear esa cara y que vaya a otra cara, puedo tocar con el joystick y con el joystick para la izquierda o la derecha, o para arriba o para abajo, puedo cambiar las caras que me está mostrando la cámara, que la cámara está detectando y yo puedo cambiar. El cuadrado es de otro color, pero puedo ir a esa cara cuando yo quiero. Luego vamos a tener la detección de ojo en el autofoco de video. Es fácil eso, si queremos que la cámara haga foco en el ojo y no en la cara, lo podemos activar o desactivar. Vamos a ir al menú número 2 y vamos a ver las opciones de picking, que básicamente eso lo que nos permite es que cuando estamos usando un lente manual podamos usar ese picking o esas líneas rojas o el color que querramos seleccionar para saber cuándo estamos haciendo foco o no. Y esta función anda o detecta cuándo está la cámara o el lente en foco porque funciona por contraste. Entonces, cuando la cámara detecta el contraste exacto o la nitidez exacta cuando estamos girando el lente, nos va a hacer todos los bordes en rojo. Eso es muy importante para poder hacer foco manual súper preciso con un lente manual y no con un lente autofoco. Y luego Focus Guide, eso es algo buenísimo que lo tienen las cámaras de cine profesionales, la Cinema EOS, que nos va a permitir algo así como el Focus Picking, pero con unos 3 triangulitos que ahora lo van a ver en la pantalla, ver si nos estamos alejando de la zona de foco o acercando de la zona de foco. Y con el joystick vamos a poder seleccionar qué lugar queremos poner como que la cámara detecte dónde está el foco, y moviendo el aro de foco para un lado o para el otro vamos a ver con esos triangulitos si nos estamos acercando o alejando del foco exacto. En el menú número 3 del autofoco vamos a ir a la velocidad de servo y acá podemos seleccionar qué tan rápido sea la función de servo del lente yendo a un punto A a un punto B. Si queremos que el foco sea súper rápido o queremos que sea el foco más gradual, más lento, lo podemos cambiar en este menú. Y luego en la segunda opción vamos a tener la sensibilidad del autofoco. ¿Para qué sirve esto? Si nosotros queremos enfocar una persona, una cara, que la cámara detecte solo una cara y que no se vaya a otra cara o que no se vaya al foco por un objeto que está pasando, lo vamos a poner en Lock On. Si queremos que el autofoco sea súper responsive, o sea que sea súper rápido, lo vamos a poner en responsive, y esto se usa mucho para deportes. Cuando grabamos deportes y queremos que la cámara detecte el foco o haga foco automático en el primer objeto que se pone delante de la cámara. Si esa es la idea, lo vamos a dejar en responsive. Y si queremos un balance, lo dejamos en 0 como viene. Luego, un consejo que siempre doy para ahorrar batería en todas las cámaras: vayan al menú donde está el Wi-Fi o el Bluetooth y activen el modo avión, pónganlo en on, porque eso lo que nos va a permitir es que la cámara apague el módem que tiene, tanto de Wi-Fi como de Bluetooth, y nos va a dar un par de minutos más de batería. En el menú número 5 o en el menú amarillo de la llave francesa, lo que vamos a seleccionar es el método de grabación de la cámara. Si queremos que la cámara grabe fotos en una memoria y videos en otra, si queremos que se llene primero una memoria y luego la otra memoria, o si queremos que en modo foto tengamos el Dual Rec o el Dual Photo, de que se grabe al mismo tiempo en las dos memorias como backup. Lamentablemente, como dije antes, en esta cámara no hay forma de activar de que en video las dos memorias graben al mismo tiempo. Ojalá que en algún momento Canon cambie eso con un firmware update, porque habilitaría los dos módulos de memoria a grabar en backup, y eso a los que hacemos videos en ambientes profesionales nos daría un respiro de que si una memoria falla, tenemos un backup en la otra memoria. Luego, algo importante que tienen las Canon es que si estás en un formato de norma PAL o NTSC, cambiar a la otra norma no hace que a la cámara la tengamos que apagar o que formatear la memoria como tiene Sony.
No sé si en la A7S3 eso cambió. En la A7 III, por ejemplo, y toda la línea de Sony hasta ahora, si vos cambiabas de norma te formateaba la memoria y obviamente eso era bastante peligroso. Mucha gente que yo conozco por haber cambiado eso, formateó la memoria sin querer. Así que bueno, eso es algo muy bueno que tiene la Canon, que podemos cambiar de pala NTSC sin resetear la cámara y sin formatear la memoria. Y luego lo que vamos a tener en el menú número 3 es la opción de cambiar de que la cámara utilice automáticamente el sensor del viewfinder para que cuando pongamos la cámara en el ojo se active el viewfinder y cuando saquemos la cámara esté siempre en el LCD, o lo vamos a poder poner eso también manual para que siempre esté activo o el viewfinder o el LCD. Lamentablemente, una de las cosas que vamos a ver ahora en un ratito es que no podemos asignar a ningún botón de la cámara el hecho de poder cambiar el viewfinder o el LCD. Lo tenemos que hacer desde el menú, cuando en otras cámaras puedes asignar un botón para que apretando ese botón puedas cambiar que funcione el viewfinder, el LCD o que sea 100% automático. La pantalla, el brillo, yo siempre lo uso en 5. Desde la primera cámara 60D que tuve que me permitió cambiar el brillo, yo me di cuenta que si lo dejamos original, que viene en punto 3, lo que nos va a pasar es que vamos a ver una imagen subexpuesta y cuando lo veamos en la computadora va a estar más arriba. Y lo que detecté es que no poniendo en el 7, que es el brillo máximo del LCD, sino poniéndolo en el 5, lo que vamos a ver en el LCD va a ser exactamente lo que la cámara está grabando y lo que vamos a ver después en post cuando estemos editando los clips. Luego tenemos el brillo del viewfinder, a lo mismo que el LCD lo dejo en la configuración número 5 y después van a tener el tono de el viewfinder y de la pantalla. Yo lo dejo en el número 2, que es el estándar, ¿sí? Pueden tener o más frío o más cálido, eso va a depender del gusto de cada uno. A mí me gusta ver la imagen como realmente lo voy a ver en la pantalla, así que lo dejo en el ítem número 2, que es estándar. Y luego vamos a ir al menú naranja, que es la cámara de fotos con unas 5 rayitas abajo, y en Exposure Level Increments vamos a poner que sea de a 1/3 y no de a 1/2, y lo mismo vamos a hacer en ISO, que en vez de que sea 1 en 1, vamos a tener que sea de a tercios de stops. Entonces, en vez de tener ISO 100, 200, 400, 800, vamos a tener ISOs de a tercios, donde vamos a ver el ISO 320, el 640, el 1250, el 2500, etc. Vamos a ir a la función de Customize Buttons, que es para customizar los botones o personalizar los botones. Y en la función de video van a tener que en el botón de atrás de AF On yo tengo que la cámara grabe, porque sinceramente no me gusta el botón que está acá arriba. Lamentablemente el botón que está acá arriba no se puede programar o no se puede cambiar para que haga otra función, así que tengo en estos momentos para apretar REC el shutter de adelante, el botón que viene predeterminado de la cámara y el AF On, cosa mía. La segunda opción la vamos a tener en este segundo botón de atrás, que es el botón de la estrellita, y yo lo que voy a tener ahí va a ser la medición de la evaluación de la imagen. El botón número 3, que es el botón del extremo derecho, voy a tener como viene predefinido, que es para seleccionar los puntos de enfoque. El botón de acá adelante de la cámara lo voy a tener seleccionado para el picking, que el picking me va a permitir, en el momento que yo pongo un lente manual, yo uso un 85 Rokinon, poder con un botón apretar y activar el picking o no. Si estoy utilizando un lente de la nueva montura Canon RF, muchos lentes van a venir con un botón. En el caso mío yo no tengo ningún lente RF, son todos EF adaptados por la montura RF AF. Entonces en este momento lo tengo como AF off, no lo tengo habilitado, pero podrían usar ese lente para la opción que ustedes quieran. La siguiente opción, MFN, es para cambiar este botón que tenemos acá al lado del shutter, y este botón sería como en Panasonic el botón de Q, o en Sony el botón FN o de Function, y lo que nos va a permitir ahí es configurar si queremos cambiar de manera rápida el balance de blanco o el ISO de la cámara. Dependiendo en el menú que estamos, también podemos cambiar el perfil de color que tenemos o que estamos grabando en ese momento. Luego en el botón Set lo que tengo seleccionado es que si con el joystick me fui a un extremo para hacer foco en algún lugar del extremo de la imagen, aprieto el botón Set y el foco donde está haciendo foco la imagen se vuelve a centrar en el medio. Y por último tenemos el joystick, que yo lo tengo como vino predefinido de fábrica, que es joystick. Con el joystick muevo absolutamente todas las funciones del menú y
todos los puntos de enfoque a donde yo quiero que estén en la pantalla. Se puede usar con el joystick o tocando con el dedo en la pantalla. Como dije antes, con el botón Set en el medio, apretamos Set y el botón o el punto de enfoque vuelve a estar en el medio de la pantalla. Y por último, lo que voy a tocar en el menú va a ser el Customize Dials, que eso lo que nos va a permitir es cambiar qué hace cada una de estas rueditas. Yo lo que tengo seleccionado es que la ruedita de arriba me cambie el shutter, la ruedita de acá me cambie el diafragma y la ruedita de acá del set me cambie los valores de ISO. Y tenemos una cuarta opción que es el ring del lente, que eso es algo nuevo que traen los lentes RF, que podemos hacer que esa ruedita cambie también otra cosa. Podemos asignarle lo que quiera, que cambie el ISO, que cambie los puntos de enfoque, que cambie el diafragma, absolutamente todo. Yo no tengo ningún lente RF, así que esa función queda deshabilitada. Bueno, y esa fue toda mi configuración de menú. Espero que les sirva. Si hay algo que no entendieron o que pasamos por alto, es porque esa función literalmente no la uso en la cámara. Si hay algo que quieren preguntar específicamente de alguna opción que vimos muy rápida o que quieren entender un poquito más, lo pueden dejar en los comentarios y lo podemos hablar en otro video o se los puedo contestar ahí abajo en los comentarios. Espero que esta información te haya sido útil. Como dije recién, esta es la forma en que yo grabo con esta cámara. Dependiendo del proyecto y dependiendo qué es lo que estoy grabando, siempre estoy saltando entre el perfil de color neutral con esa configuración de -4 de contraste y -4 de saturación y log. Como dije en el primer video, estamos esperando los usuarios de R5 y R6 que Canon lance el firmware con la opción de grabar en C-Log y en C-Log 3. Eso lo que nos va a permitir es en el menú de C-Log poder seleccionar en qué tipo de o en qué perfil de C-Log grabamos, en C-Log 1, C-Log 2 y C-Log 3. Y lo que tiene eso es que nos va a dar hasta 16 puntos de rango dinámico, que es lo que hoy en día tiene la Canon C300 Mark III o la C70, en una cámara que hoy en día está grabando apenas 11 puntos de rango dinámico. Entonces, no es que la cámara no tenga tanto rango dinámico en video, la cámara y el sensor tienen muchísimo más rango dinámico. Es más, si ustedes ven la 1DX3 que tiene este mismo sensor, puede grabar en RAW y cuando llevamos el RAW a un programa de edición podemos seleccionar C-Log 1, C-Log 2 y C-Log 3. O sea, la tecnología está. Lo que nos está pasando ahora es que Canon nos está limitando, o por lo menos en el lanzamiento, limitó que estas cámaras tengan C-Log 2, C-Log 3. Obviamente la respuesta es seguramente que Canon quiere que los que hacen video se compren la C70. Bueno, hay una gran diferencia de valor. Estamos hablando de una cámara de $2.500 contra una cámara de $5.500. Espero que este video les haya gustado. Como les dije, si tienen alguna duda, alguna consulta, lo dejan abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.